Este caso ocurre en la institución correccional de Dade, Florida, el 23 de junio de 2012. Darren Rainey, de 50 años, cumplía condena en la instalación correccional de Florida. En agosto de 2011, Darren fue sentenciado a 2 años por un delito menor y no violento relacionado con sustancias ilegales. Darren era considerado un recluso tranquilo y sin problemas. Era religioso y solía sentarse en su celda a leer el Corán. Aunque Darren sufría de problemas de salud mental crónicos y graves, especialmente esquizofrenia. Solía tener episodios, pero tomaba medicamentos para evitarlos. Por su condición, Darren fue internado en la unidad de atención y permanecía bajo supervisión. Darren iba a ser dado de alta en julio de 2012, pero desafortunadamente esto nunca sucedería. En junio de 2012, los guardias de la prisión le quitaron el Corán a Darren y lo tiraron a la basura. Esto provocó que la salud mental de Darren empeorara y se volviera cada vez más irritable. Muchos de los guardias notaron que después de este incidente, su comportamiento cambió. El 23 de junio a las 7:30 p.m., Darren estaba en su celda. Un oficial correccional llamado Ronald Clark pasó a revisarlo. Encontró a Darren untando heces por toda su celda y su cuerpo. Ronald informó esto a su superior, el sargento John Fanfan, quien le indicó a Ronald que llevara a Darren a las regaderas para que pudiera limpiarse antes de irse a dormir. En las cámaras de seguridad vemos a Ronald escoltando a Darren a las regaderas. Una regadera en el segundo piso de la unidad de pacientes internos fue modificada para que los oficiales de correcciones controlaran el agua y su temperatura desde afuera. Las llaves de agua estaban ubicadas en el armario del conserje junto al cuarto de regaderas, no en la regadera misma. La regadera tenía un tamaño de 3 pies por 9 pies. Los oficiales podían controlar la temperatura, así que el agua podía estar hirviendo o helada. Ronald, en vez de seguir el procedimiento, llevó a Darren hasta la regadera modificada en el segundo piso. Le quitaron las esposas y le dijeron que se limpiara a fondo. Luego lo encerraron en la regadera. Las regaderas en la unidad de pacientes internos de esta instalación son celdas individuales que se cierran con llave desde afuera. Una vez adentro, los internos solo salen de la regadera si los oficiales los liberan. Ronald fue a tomar jabón de uno de los internos, llamado Harold Hampstead. Regresó y le pasó el jabón a Darren. Darren comentó que no quería limpiarse. Según Ronald, no reconoció lo que se dijo. Encerró a Darren en la regadera, abrió el agua y se fue. A las 9:30 de la noche, 2 horas después, el sargento Fanfan decidió sacar a Darren de la regadera. A Ronald le ordenaron que fuera allí. Cerró el agua desde afuera y abrió la puerta para encontrar a Darren tirado de espaldas, inconsciente. Gritó pidiendo ayuda y los guardias de la prisión revisaron su pulso y se dieron cuenta de que Darren ya no respiraba. Le dieron reanimación cardiopulmonar, pero fue inútil. Ronald, junto con otro oficial correccional, Cornelius Thompson, levantaron el cuerpo de Darren y lo llevaron a una camilla. Mientras hacían esto, notaron cómo la piel de Darren comenzaba a aflojarse, pelarse y se desprendía en mechones. Su cuerpo parecía estar extremadamente quemado. Llevaron a Darren en la camilla al centro médico de la prisión y le dieron tratamiento médico, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Darren fue declarado muerto a las 10:07 de la noche. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Al día siguiente, el 24 de junio, la unidad de la escena del crimen del Departamento de Policía de Miami-Dade llegó a la instalación para realizar una investigación sobre cómo murió Darren bajo su supervisión. Se interrogó a los oficiales correccionales y ellos dieron su versión de los hechos, que es la historia que he contado hasta ahora. Se tomaron fotografías del cuerpo de Darren y estas imágenes están disponibles en línea, pero les advierto que son increíblemente fáciles de encontrar.
Buscar su nombre puede hacer que aparezcan. Si eres sensible, ten cuidado al buscar, pues las imágenes son muy perturbadoras. Los investigadores notaron que el cuerpo de Darren parecía tener quemaduras graves en la ducha. La piel se le estaba desprendiendo de los brazos, las piernas, la espalda, la cara y el pecho. Más tarde ese día se realizó una autopsia. La jefa forense, la doctora Emma Liu, declaró que no pudo concluir cuál fue la causa de la muerte. Pero aquí es cuando las cosas se ponen muy extrañas, al menos en mi opinión. La doctora Liu informó a los investigadores del caso que el cuerpo de Darren no tenía quemaduras. Si no eres aprensivo, ahora sería un buen momento para ver las imágenes de Darren después de que lo encontraron en la regadera. Si no quieres buscar estas imágenes en Google, te lo explico. Las imágenes muestran el cuerpo sin vida de Darren en una mesa médica, y como mencioné, mucha piel se desprende de su cuerpo. Las capas de piel debajo también están muy rojas. Aunque no tengo absolutamente ninguna formación médica, me parece que Darren sufrió quemaduras graves. Después de la decisión de que la muerte de Darren era inexplicable, más tarde ese año, un informe documentó que no había suficiente evidencia para investigar más a fondo. Algunos medios de comunicación informaron que Darren simplemente había muerto de un ataque al corazón en la ducha. Debido a que su medicación puede dificultar la regulación de la temperatura corporal, y las imágenes del cuerpo de Darren aún no se habían hecho públicas, y así el caso de Darren Rainey fue olvidado. Eso fue hasta que varias quejas dirigidas a los guardias de la prisión salieron a la luz. Los reclusos de la instalación se quejaron de que los guardias abusaban de su poder. Muchos de los prisioneros afirmaron que los oficiales los castigaban con golpizas, abuso sexual y en algunos casos los encerraban en la regadera del segundo piso y abrían el agua, ya sea helada o hirviendo. Esta era la regadera donde murió Darren Rainey. Se decía que la regadera se usaba para quebrar y someter a los reclusos. Julie Brown del Miami Herald y el Huffington Post comenzaron a investigar más a fondo el caso de Darren y presionaron para obtener respuestas. La presión de los medios resultó en que el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade volviera a investigar el caso. Comenzaron a interrogar a algunas de las personas que trabajaban en la prisión en el momento de la muerte de Darren, así como a algunos de los reclusos. Resultó que, en la investigación inicial sobre la muerte de Darren, muchas de las personas no fueron interrogadas y posiblemente de manera deliberada. Un recluso llamado Harold Hampstead se presentó para testificar y dar información. Él fue quien presentó múltiples quejas contra la prisión, lo que llamó la atención del Miami Herald. Harold está cumpliendo una sentencia de 170 años y su celda estaba ubicada debajo de las duchas en las que Darren murió. Harold afirmó que a menudo veía a los guardias llevar a los reclusos a la ducha para castigarlos y que eso era algo muy común. Harold recuerda la noche del 23 de junio de 2012. Él afirma recordar que los guardias llevaron a Darren a las duchas y lo dejaron ahí durante 2 horas. Y mientras Darren estaba ahí, gritaba de dolor, decía: «Lo siento, ya no aguanto más, por favor, déjenme salir». Varios otros prisioneros también se presentaron con la misma historia. Ellos habían escuchado o visto el abuso y que el 23 de junio también escucharon a Darren gritar de dolor y recuerdan que los guardias ignoraron esas súplicas de ayuda y compasión. En 2013, un recluso llamado Mark Joyner envió una carta a una organización de derechos de los prisioneros. Él escribió: «Presencié inanición y crueldad usadas para controlar o disciplinar a pacientes con enfermedades mentales. Uno de los métodos empleados era poner a los reclusos bajo agua hirviendo», y continuó diciendo que esto fue lo que mató a Darren. Él dijo: «Si me entrevistan, le demostraré a las autoridades que esto fue intencional». Sin embargo, no se hizo nada. Cuando el caso resurgió en 2014, Mark fue interrogado. Él declaró que vio a Darren ser llevado a las duchas y lo escuchó gritar de dolor,
quejándose de que el agua estaba demasiado caliente y suplicando que lo dejaran salir. Mark les dijo a los investigadores que a la mañana siguiente lo obligaron a limpiar las duchas en las que Darren había sido asesinado. Recordó ver pedazos de carne que serían de Darren, y varios reclusos dijeron haberlo escuchado gritar de dolor esa noche. Después de esto, ex empleados de la prisión pronto se presentaron y declararon que ellos también habían visto y escuchado a prisioneros siendo atormentados. Corroboraron las historias que los prisioneros habían contado, y estas personas eran testigos confiables, ya que eran profesionales médicos y de salud mental. Una de las enfermeras que intentó resucitar a Darren afirmó que su cuerpo estaba caliente al tacto y que su temperatura corporal había superado los 102 grados Fahrenheit, que son 39 Celsius. Las enfermeras también escribieron en su informe que Darren había sufrido quemaduras significativas en su cuerpo. Esto también fue respaldado por un paramédico que acudió a la escena y que también afirmó que la piel de Darren estaba quemada. Los funcionarios de la prisión probaron la temperatura del agua de la regadera donde Darren fue encerrado, y la prueba concluyó que el agua podía alcanzar temperaturas de 160 grados Fahrenheit, que son 71 grados Celsius. Esta temperatura es capaz de causar quemaduras. De hecho, cuando estaban probando el agua, salpicó a una de las personas. Declararon que el agua estaba tan caliente que les causaba dolor. En 2016, la doctora Emma Liu finalmente publicó la versión final del informe de la autopsia y la muerte de Darren Rainey fue considerada como accidental. Ella dijo que la muerte se debió a la medicación que Darren tomaba para su salud mental y enfermedad cardíaca. La doctora Liu declaró que la muerte de Darren no fue causada por los oficiales correccionales y apenas mencionó el estado de su piel, atribuyendo el desprendimiento de la piel a la descomposición y no a quemaduras. Y luego, en 2017, la fiscal estatal, Catherine Rundle, y su oficina crearon un informe de 101 páginas. Este informe respaldó que la muerte de Darren fue accidental y no tuvo nada que ver con los oficiales correccionales. Fue en 2017 cuando se hicieron públicas las fotografías del cuerpo de Darren. A pesar de los testigos y de la evidencia fotográfica, la decisión oficial fue que la muerte fue accidental. Varios expertos forenses hablaron con el Miami Herald sobre los hallazgos de la doctora Liu respecto a la autopsia y estuvieron en total desacuerdo con sus conclusiones. Ellos creen que Darren sí había sido quemado. Consideraron absurda su explicación sobre el desprendimiento de piel por descomposición. En mi opinión, los guardias sí llevaron a Darren a esa regadera para castigarlo. Por eso pasaron 2 regaderas antes de llegar a esa. Este es uno de los casos más extraños que he visto y lamentablemente hasta hoy nadie ha sido responsable de lo que le ocurrió a Darren. De hecho, un par de los oficiales correccionales recibieron ascensos. Hubo 4 oficiales que fueron considerados responsables de lo que le pasó a Darren, y se declara oficialmente que el sargento John Fanfan, Cornelius Thompson, Ronald Clark y Edwina Williams no actuaron con premeditación, malicia, odio ni intención maligna. En 2018, la familia de Darren recibió un acuerdo de 4.5 millones de los contribuyentes. A pesar de esto, el caso de Darren Rainey sigue considerándose accidental. Lo más trágico de este caso es que Darren claramente necesitaba ayuda con su salud mental, y en lugar de recibir esa ayuda, fue atormentado por los oficiales correccionales. Tristemente, este quizás sea el final de la historia. Gracias.